La ciudad de Río Blanco, Veracruz, tiene sus orígenes en el poblado de Tenango, un pueblo muy antiguo que al conmemorarse la independencia constituyó una municipalidad. El 5 de junio de 1826 se declaró que Huiloapan, Tenango y Nogales deberían formar un solo municipio. Sin embargo, en noviembre de 1859, el ministro de Gobernación informó al gobernador del estado de Veracruz que por instrucciones del presidente de la República, los municipios tendrían que separarse nuevamente. En 1899 la cabecera de Tenango se estableció en Río Blanco y el municipio tomó el nombre de Tenango de Río Blanco. En 1910 se elevó a categoría de villa y en 1967, contando ya con un escudo aprobado un año antes, Río Blanco se decretó ciudad. Río Blanco se coloca, la fábrica se funda, y creo que es el ejemplo más característico de este movimiento laboral, es que está en Río Blanco, no existe en ese momento como pueblo. El pueblo está en Tenango. Tenango está al pie de la montaña, alejado como 1,5 kilómetros más o menos del actual Río Blanco. Ese era el pueblo que estaba fundado en las cercanías. Donde está hoy la fábrica había una garita, la garita donde se cobraban las alcabalas, por ejemplo, durante la época de la colonia, que eran los impuestos al tránsito. Estas alcabalas se cobraban en la garita de Santa Catarina. De hecho, el cerro que está frente a la fábrica y una parte del cual todavía pertenece a los dueños de la fábrica es el Cerro de Santa Catarina, y es por el nombre de esta garita. De hecho, los habitantes de la zona sí tenían cierta tradición en el tejido, porque José María Naredo, que es uno de los historiadores del siglo XIX de Orizaba, ya nos habla de que en Tenango se tenía la tradición de coser rebozos, de coser algunas fajas, de coser incluso sombreros en esta parte. Ya había cierta tradición de un tejido muy artesanal, bueno, totalmente artesanal dentro de las casas, ¿no? Pero esto no es determinante, por supuesto. La gran mayoría de los obreros que van a llegar son gente de fuera. En el Porfiriato se dio un gran apoyo a la inversión extranjera para que el país creciera y se colocara como un México moderno. Río Blanco nació dentro del proceso de expansión industrial que se dio en el Valle de Orizaba en el periodo de Porfirio Díaz. Durante su mandato se construyeron en México más de 19,000 kilómetros de vías férreas con la inversión de empresarios de otros países. El país quedó comunicado por la red telegráfica. Se realizaron inversiones de capital extranjero y se impulsó la industria mexicana. Se sanearon las finanzas, se mejoró el crédito nacional, con lo que se alcanzó gran confianza en el exterior y se organizó el sistema bancario. No obstante, fue un periodo que provocó grandes desigualdades entre la población mexicana y generó estabilidad económica y política al costo de la concentración de la riqueza en un pequeño grupo y la supresión de numerosas libertades civiles. Porfirio Díaz era un amante de la cultura francesa, lo que generó cambios en el país, inclusive en el arte. Dice el investigador Bernardo García Díaz en su texto La migración de ultramar. El capital acumulado por los comerciantes franceses permitiría la creación de las compañías textiles. En este sentido, una parte de la historia no se inicia en México, sino del otro lado del Océano Atlántico, en los Alpes franceses, en un pueblo llamado Barcelonet. La fábrica o la sociedad fue constituida por Barcelonets originalmente y el señor Braniff, ¿sí? Y surgió con la idea de aprovechar el Valle de Orizaba, los beneficios del Valle de Orizaba para fabricar tela, ¿sí? ¿Cuáles eran los beneficios del valle? Era la altura, el clima, la humedad y las vías de comunicación que había hacia la zona centro de la ciudad y la cercanía al puerto de Veracruz. Estaban los señores Olivier, los señores Ebrard y había otros más. Pero estos eran de origen francés, todos eran de una región francesa, que era la región de Barcelona, al pie de los Alpes franceses, y todos llegaron de allí con una vieja tradición, no precisamente en las fábricas textiles, porque casi todos en esa región se dedicaban a la ganadería, sobre todo a la ganadería caprina, ¿verdad? Por el sitio donde se encontraba, ¿no? Pero aún así, aquí llegaron a México a dedicarse al comercio y a dedicarse a la industria, básicamente. Los barcelonets no llegan y descubren este lugar por sí,
sino que ya estaban establecidos en la Ciudad de México principalmente, con viejos negocios, ¿sí? Como los almacenes de la Ciudad de México, las fábricas de Francia, lo que después se hicieron Palacio de Hierro, el puerto de Liverpool, ¿sí? Todos ellos sabían de la existencia de este lugar y de los beneficios que podría tener, que uniéndose y fabricar ellos mismos sus telas, ¿sí? Podían generar una industria muy grande, ¿sí? Que aunado a los socios que tuvieron en Europa, ¿sí? Podían dar una industria muy, muy grande, ¿sí? Y provocaron la unión de varias fábricas, entre ellas San Lorenzo, que fue del señor Braniff, y que junto con los Barcelonet constituyeron esta empresa, ¿sí? Esta empresa surge de la unión de varios Barcelonets con el señor Braniff y unen las fábricas de San Lorenzo y esta nueva que se hizo para empezar a crecer muy fuertemente. Y de Cerritos y Cocolapan también se unieron cuando se constituyó toda la compañía industrial de Orizaba. Entonces hizo una empresa muy grande, toda dedicada a la cuestión textil, ¿sí? Y el mercado estaba en México y en Europa, ¿sí? Porque no se producía solamente para México, sino también para Europa. El libro diario, el libro de cuenta mayor, estos sí empiezan desde 1889 cuando se funda el grupo, cuando se instala. En ese viene, por ejemplo, el acta constitutiva del consorcio, vienen con cuánto entra cada, de los 7 accionistas, con cuánto entra cada uno. Por ejemplo, el dueño de San Lorenzo, que es Braniff, él entra con la fábrica directamente al consorcio. A eso se lo cuentan como acciones. El dueño de la fábrica de Cerritos entra como socio, pero con la fábrica. O sea, no hay un desembolso económico, sino un desembolso de la fábrica y que empieza a manejarse. Ya a la hora de hacer cuentas en dinero, pues sí, ¿no? Se evalúa y se mete como acciones, pero en dinero, porque las acciones me parece que eran de 100 pesos cada una. En este lugar no había mayor población, la población crece alrededor de la fábrica y la gente empezó a llegar porque había fuentes de trabajo. No son gentes oriundas de aquí de la región, sino que empiezan a llegar de Tlaxcala, de Puebla, de otras zonas de Veracruz, ¿sí? Y se crea una nueva población aquí en la zona de Tenango. La planta está edificada en Tenango del Valle, ¿sí? Río Blanco surge del nombre del río, ¿sí? Y después, al crecer la población y al crecer las necesidades, ¿sí? Se empieza a convertir en una ciudad y después en un municipio. La Compañía Industrial de Orizaba, Sociedad Anónima, SIDOSA, fue constituida el 28 de junio de 1899 con el propósito de establecer una moderna fábrica de tejidos de algodón, para lo cual se seleccionaron los terrenos ubicados en el Valle de Orizaba en un asentamiento modesto en la garita de Santa Catarina, cercano a las lomas de Tenango, a 6 kilómetros al oeste de Orizaba y que tenía como linderos al oriente a esta ciudad, por el poniente a la villa de San Juan Bautista de los Nogales, hoy conocido como municipio de Nogales, por el sur el Río Blanco, del cual toma el nombre el actual municipio, y por el norte el Cerro de Santa Catarina. La empresa textil y la nueva población se fundaron en terrenos del lugar, junto a la vía del ferrocarril y cerca del río, para aprovechar sus aguas que por medio de un gran canal le dieran movimiento hidráulico para movilizar toda esa enorme maquinaria utilizada en la producción. La fábrica de Río Blanco dio origen al pueblo y con ella llegaron cientos de familias. Hay escrituras de las compras de los terrenos para empezar a construir, porque no se compró nada más así en un solo tajo un terreno, o sea, se fueron incrementando, ¿no? Los terrenos se fueron comprando a diferentes vecinos, porque pues no eran pedazos pequeños, eran partes grandes, o sea, se fue comprando hasta que se llegó a este tamaño. Hay escrituras de eso, hay escrituras de los permisos de aguas, hay escritura porque pues esta planta empezó a trabajar por la fuerza hidroeléctrica, entonces hay permisos de eso, de aguas, hay los pagos que se hacían a Hacienda, a la tesorería municipal. La empresa aquí en Río Blanco se constituye como Compañía Industrial de Orizaba, SADCB, a finales del siglo XIX. Se constituye en 1889, se empieza a construir la fábrica y se termina la construcción de la misma en el año de 1892, año en el que el general Porfirio Díaz
la inaugura formalmente y empieza actividades en ese año. En el mes de julio de 92 ya la fábrica estaba empezando su operación, pero la inauguración oficial formal se llevó a cabo en el octubre. La gran mayoría de los obreros que van a llegar son gente de fuera, sobre todo de la Mixteca Alta, de Coixtlahuaca, de la zona de Oaxaca. Entonces, estas personas que están llegando de Oaxaca son gente muy pobre, son gente que ha vivido en condiciones de hambre, en condiciones muchas veces de carencias de agua, porque es una región muy seca. Entonces, van a llegar de allí, pero también van a llegar obreros experimentados de las fábricas de Tlaxcala y de Puebla. En 1890 ya hay fábricas textiles en Puebla, en Querétaro y en la región de Texcoco, en la Ciudad de México también hay algunas fábricas textiles, y de allí empiezan a llegar obreros. De hecho, llegan alrededor de 1.700 obreros de un día para otro. Para ello, pues la población, que era de alrededor de 500 habitantes de la zona de Río Blanco y de Tenango, era de 500, van a pasar de pronto a más de 3.000, porque ellos vienen algunos con sus familias, ¿no? Otros llegan solos, por supuesto, pero algunos traen a su esposa y a sus hijos. Desde que se planea la fábrica de Río Blanco, Veracruz, se considera la construcción de viviendas y demás edificaciones. Antes de que se implementaran el consorcio de la fábrica, pues no había población, o sea, el crecimiento fue de acuerdo a la instalación de las fábricas, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza, acá, ¿no? O sea, ellos a la hora de construir la fábrica, no nomás construyeron la fábrica, tuvieron que construir una cantidad inmensa de casas, porque pues muchos obreros venían de fuera, la mayoría venían de fuera, porque aquí eran nativos, o sea, indígenas, o sea, que no sabían gran cosa ni de leer ni de nada, ¿no? Entonces, mucha gente se vino de Puebla, de Oaxaca, o sea, gente que ya tenía experiencia en telares. Y pues al venir acá y no tener nada, o sea, tenían que tener algo en donde llegar, y por eso es que construyeron tantas casas. En 1913 se hace un censo y según el censo, hay 950 casas para obreros, nada más para acá, para Río Blanco. Pues la población, que era de alrededor de 500 habitantes de la zona de Río Blanco y de Tenango, era de 500, van a pasar de pronto a más de 3.000, porque ellos vienen algunos con sus familias, ¿no? Otros llegan solos, por supuesto, pero algunos traen a su esposa y a sus hijos. Entonces van a superar 3.000. Para recibir de un día para otro a tal cantidad de personas, ya lo habían previsto los constructores de la fábrica. Y ahí es donde empiezan a hacer lo que yo le llamo una fábrica pueblo. Ellos hacen el pueblo, o sea, el pueblo no existe. Construyen, por ejemplo, 1.100 casas, de las que Turner nos dice que eran 2 cuartos. En efecto, el modelo son casas en serie. Eso todavía se pueden ver en algunas manzanas de Río Blanco. Estas casas en serie tenía 2 cuartos de 4 por 4 cada uno, 16 metros cuadrados, y un patio en la parte de atrás también de 4 por 4. Eran unas casas entonces de 48 metros cuadrados en serie para cada obrero y junta una a la otra. Esto hacía que estos 12 cuartos hacían manzanas de 24 metros de ancho. Cuando la hace Compañía Industrial de Orizaba, la empresa construye todas las casas para todos los obreros. Entonces sí recuerdo en aquel entonces que la fábrica daba mantenimiento a las casas, la luz la suministraba a todas las casas. No, pues en ese tiempo, y como chamaco, pues era muy bonito, ahora lo recuerda uno, y era muy bonito esas casas, ¿no? Que nada más tenían 2 recamaritas, y 2 cuartos, una cocina y un patiecito que pues ahí vivía uno. Mi abuelo, ya no me tocó, ¿no? Pero mi abuelo me decía que la empresa en ese entonces le daba la luz, el agua y les daba la casa, hasta que dijo que mejor se las iba a vender, y en esas casas. Ahí me crié en unas de ellas, en Norte 10, número 12, casi frente a la fábrica. Por supuesto, no tenían servicio de agua al interior de las casas, así como los podríamos pensar ahora. Los sanitarios estaban por la parte de afuera, se bañaban en la parte de afuera, y los lavaderos también estaban en otro sitio, ¿no? Eran casas únicamente para la habitación. Claro, luego trasladaban su ropa y en el patiecito de la parte de atrás podían tender la ropa. Con mayor seguridad y con mayor privacidad, por supuesto, para conservar sus prendas, pero sí iban y las lavaban en otro lado y luego las regresaban húmedas para tenderlas allí. Entonces, sí tenemos un sistema urbanístico muy particular que es único. Yo no sé si en México, cuando menos en México es único, en Latinoamérica
tal vez podría hacerlo, porque Río Blanco se convierte en ese momento no solamente en la fábrica más moderna y más grande de México, sino de toda Latinoamérica. Va a llegar a tener, ya hacia 1907, hasta 7,000 obreros. Y eso ya se había conformado en una gran ciudad. Pero esta fábrica pueblo no solamente va a pensar en construir unidades habitacionales en serie, sino que también va a pensar en construir una iglesia que es muy al estilo francés. Si uno ve la iglesia la actual iglesia de Río Blanco, ¿verdad? Que está entera, va uno a ver esa torre de estilo tan alpino, ¿verdad? De estilo tan metodista francés, no es una iglesia católica típica, ¿verdad? Ni es una iglesia mexicana, es una iglesia muy francesa de los Alpes, y van a construir esta iglesia y van a construir también un parque, el parque que actualmente se conoce como Parque Centenario. Van a construir un parque y van a construir incluso escuelas, entonces y unidades deportivas. Entonces piensan en todo, los dueños de la fábrica piensan en todo y construyen una fábrica pueblo, al grado de que los poderes del ayuntamiento de Tenango se van a mover de Tenango a un lugar muy cercano a la fábrica, en un terreno que es donado por la misma fábrica, para que allí se establezcan los poderes civiles de Río Blanco. Se les proveyó de casas, ¿sí? Se les proveyó también de las escuelas, que no solamente eran las escuelas fuera de las instalaciones, sino dentro de la propia fábrica. Había una escuela donde se les enseñaba a los niños cómo utilizar las máquinas de coser y para qué servía cada tipo de máquina de coser. Eran 3 tipos de casas, ¿no? Unas muy elegantes, como es la casa actual del Consejo, otras de estilo medio, estaban los cuartos de esta zona hotel, que por supuesto no tenían baño dentro de la habitación, sino que había un baño común para 10, 15 cuartos, y como eran los hoteles en Europa, ¿no? Era muy el estilo de los hoteles en Europa, que no tenían, por supuesto, aseos al interior del cuarto en esa época. Entonces, era más o menos, el baño era común y eso era el otro tipo de casas. Todavía se pueden ver 2 de estas casas, 3 de estas casas, o sea, lo que es la casa hotel, restos de la casa hotel en la actualidad quedan todavía en el interior de la fábrica. Queda, por supuesto, la Casa del Consejo y quedan todas estas unidades, algunas de estas unidades habitacionales al interior de la población de Río Blanco. La restauración de la casa va por cuenta de la compañía, o sea, todos los gastos de la casa, por ejemplo, pagos de impuestos, prediales, todo eso lo paga la empresa. Entonces ya al final pues hacen cuentas y muchas veces se perdía, ¿no? Se perdía, o sea, la empresa perdía porque no era tanto una ganancia, o sea, un negocio las casas, sino más que nada era para que hubiera gente trabajando, porque sí era alrededor, más de 1,000 obreros sí eran con 1910. Además había un club deportivo que le llamaban el Sido Sport. Sido viene de Sidosa. El nombre que estas fábricas adquieren, no solamente Río Blanco, sino junto con Cerritos y Cocolapan, es Compañía Industrial de Orizaba, Sidosa, Sociedad Anónima, ¿sí? Con Sociedad Anónima Sidosa. Entonces había un club que llamaban el Sido Sport, ¿sí? Que era el club de los ejecutivos. Bueno, aquí estamos colocados en lo que era la entrada general de la fábrica, era lo que se llamaba aquí la aduana. Aquí entraban trabajadores, aquí entraba materia prima, salía producto terminado, salían los trabajadores. No había ningún movimiento de la fábrica que no fuera realizado a través de este lugar. A mano derecha de donde estoy yo parado estaba la pagaduría de la fábrica. Pagaduría tanto de los sueldos como de los proveedores, ¿sí? A mano izquierda y también a mano derecha había las fábricas las oficinas de la fábrica, y en la parte superior estaban los dormitorios de ciertos funcionarios. Incluso había un área de no casados y otra de casados, ¿sí? Porque de los casados que venían con sus familias se les daba un área del edificio, a los que no estaban casados se les daba otra área, ¿sí? Y abajo era zona administrativa, arriba era vivienda. Ya con el tiempo también se hicieron 6 o 7 casas aquí en un terreno de al lado para los principales funcionarios de la empresa. La Casa del Consejo fue construida después de la fábrica, inaugurada en 1894, ¿sí? Y se construyó para que llegaran los dueños de la fábrica que venían a pasar aquí ciertas temporadas, ¿sí? Y está hecha como si fuera un hotel, ¿sí? Habitaciones en la parte superior, en la parte de abajo hay su comedor, su desayunador,
una gran cocina, ¿sí? Porque aquí se pasaban mucho tiempo las familias. Además de que en un principio ciertos funcionarios vivían aquí en esta casa. Pasaron del edificio de la fábrica a esta casa y luego se les hicieron sus casas en el terreno anexo. Había un faro que estaba todo el tiempo encendido apuntando al cielo y estaba en la torre de la fábrica, en la torre de la fábrica de Río Blanco. Ahí estaba el silbato, ahí estaba el faro, había un reloj, por supuesto, y eso era para prácticamente los símbolos del trabajo, ¿no? Bueno, el símbolo de la fábrica era el león, ¿no? Era un león muy europeo, por supuesto, que bajo su pata tenía un escudo que tenía las siglas de la SIDOSA, ¿no? Por lo general las fábricas en esa época tenían como símbolo algún animal. Cipsa, por ejemplo, tiene su gallo, ¿sí? Aquí era el león. Y parece ser que es por la fortaleza que representa el león, ¿sí? Que es el animal más fuerte y que está al frente del reino animal. El símbolo de la fábrica es este, ¿sí? Donde estamos ahorita realizando esta entrevista, es la imagen de la fábrica, es la entrada de la fábrica, su torre con el reloj y donde está colocado el silbato para llamar a trabajar, y la entrada era una gran entrada que no existe actualmente, que era un gran portón de hierro de medio punto, ¿sí? Y los remaches eran grandes remaches con el emblema de SIDOSA, que es el león. Hay varios tipos de casas. Las casas de los obreros, que son las que les acabo de describir, 2 habitaciones 4x4, un patio de 4x4, y las casas de los, por ejemplo, las habitaciones a donde llegaban los administradores, o una especie de casa-hotel que tenían junto a la casa del consejo. La casa del consejo era para los dueños, tenía una sala de billar, tenía bar, tenía un comedor muy bonito. Esa es la casa del consejo que ustedes conocen, era para los verdaderos administradores, ¿no? La élite de la fábrica, ¿no? Por un lado. Y bueno, estaban las habitaciones de los que llegaban solteros, ¿verdad? Muchos franceses se venían solos, eran técnicos o eran mecánicos o eran gente que sabía mucho de los textiles, que venían a entrenar a los mexicanos. Y por el otro lado están las casas de los administradores, que eran más grandes que las casas de los obreros, ¿verdad? Una casa de un contador, que estaban enfrente de la fábrica y que se cayeron en el terremoto de 1973. Lo que pasaba en esa época era que los franceses estaban por un lado, tenían su club deportivo, que era, en ese momento sí era mucho más exclusivo de ese grupo, ¿verdad? No cualquiera nadaba en esa alberca, no cualquiera jugaba en las mesas de billar, no cualquiera jugaba en la mesa de boliche, no cualquiera jugaba frontón allí, ¿no? O pelota vasca, lo que jugara en ese momento, pero tenían las instalaciones para todo esto. No cualquiera jugaba tenis en esas instalaciones, ¿no? Sino solamente aquellos que pertenecían a ese grupo, ¿no? Las fiestas las hacían entre ese grupo, se hablaba francés en esas fiestas, entonces no se hablaba español, y bueno, era una segregación social. Pero los obreros no creo que estuvieran muy molestos por eso. Los obreros veían mucho más lo más inmediato de su vida, ¿no? Que era básicamente lo que ganaban, las condiciones de trabajo, ¿verdad? El que tuvieran que trabajar sus hijos, que eran menores de edad, hasta de 8 o 10 años, tenían que trabajar al interior, a los cuales se les pagaba mucho menos que los obreros, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de que si un obrero ganaba 75 centavos la jornada, los niños ganaban 25 centavos, ¿no? Y las mujeres a lo mejor 50. Entonces, había niños y mujeres trabajando, pero siempre ganaban menos que los hombres. Entonces, en este momento también podemos pensar en cierta segregación de género, ¿verdad? Los niños se entiende que ganarán menos porque seguramente tenían menor rendimiento que los hombres, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Pero las mujeres no se entiende porque ganaban menos, pero sí había partes de la fábrica que eran atendidas exclusivamente por mujeres.